Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos nuevamente al tema del día de hoy. El tema que vamos a tener hoy es el manejo de salas quirúrgicas con alta biocarga y estandarización del proceso de limpieza y desinfección. Hoy nos acompaña la licenciada en enfermería Marta Asunción Huerta Jiménez. Bienvenida, Martita. Ella tiene maestría en gestión de calidad en los servicios de salud con un diplomado en epidemiología hospitalaria. Voy a leer rápidamente su currículum. Es licenciada en enfermería desde 1998. Tiene el diplomado en epidemiología hospitalaria, maestría en gestión de calidad en los servicios de salud por la Universidad de Murcia, España, diplomado en planeación de la educación y evaluación de aprendizaje por la Universidad Pontífica de México, certificación en enfermería por el Colegio Mexicano de Licenciados en Enfermería. Tiene más de 20 artículos citados en coautoría y capítulos, libros y manuales. Jefa de enfermeras de la Subdirección de Epidemiología Hospitalaria y Control de Calidad de la Atención Médica del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán, donde ha desarrollado amplia experiencia en la prevención y control de infecciones asociadas a la salud. Manual para la implementación de los paquetes de acciones para prevenir y vigilar las infecciones asociadas a la atención de la salud, IAS. Integrante del grupo COVID-19 de la SSIN-SHAE, es comisión coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Reconocimiento al personal de enfermería ante la pandemia SARS-CoV-2 el 8 de marzo de 2021, otorgado por el Senado de la República. Reconocimiento a la excelencia de enfermería por el Hospital General Manuel G.A. González y el Colegio Mexicano de Licenciados en Enfermería en mayo del 2022. Reconocimiento del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán por 35 años de trabajo. Pues como ven, es un excelente currículum. La maestra que nos acompaña el día de hoy, pues va a ser un excelente tema. Bienvenida, Marta. Le cedemos el host para que pueda pasar su presentación. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario. María Olivia, maestro Bruno, muchas gracias. De verdad, yo encantada de continuar apoyando en estas actividades académicas que son tan importantes hoy en día con todo lo que estamos viviendo. Y voy a tomar unos cuantos minutos para reflexionar acerca del quehacer profesional que tenemos en las diferentes áreas de especialidad. Dícese del área de prevención y control de infecciones, dícese del área de ustedes, que muchas veces pues no se hace notar porque pues la persona que ha perdido la salud y que requiere un procedimiento quirúrgico, pues muchas veces no se da cuenta ni quién está dentro del quirófano apoyando en toda esta cuestión de esta cultura de calidad y seguridad del paciente. Creo que deberíamos de seguir haciendo estos vínculos y de hecho ampliarlos para trabajar sobre guías. Este tipo de academia es muy importante, pero da muchísimo más relevancia, más trascendencia lo que se escribe y se publica. Yo de verdad me encantaría que el año que entra trabajáramos sobre guías, como dice bien el título, de estandarización, no solo en limpieza, sino en más protocolos que se llevan a cabo en el quirófano por la seguridad del paciente. Y sabemos que en estos momentos hay un tema muy, muy sensible de lo que está pasando en Durango y que, pues bueno, que las enfermeras, los enfermeros, tenemos que voltear a ver cómo mejorar estos procesos, porque, bueno, sabemos que está ocurriendo ahí, pero no estamos exentos de que este tipo de cosas ocurran en el resto de las instituciones. Esperemos que no, pero el hilo es tan delgado. Hoy por hoy la medicina pues es altamente sofisticada, pero también de mucho riesgo. Y ayer que tuve la oportunidad de estar en un foro en la Academia Mexicana de Medicina, pues justo se hablaba en relación a todo este tema y se preguntaba,
¿Es peligroso hoy por hoy este tipo de procedimientos? Bueno, las intervenciones siempre llevan su riesgo, pero si nosotros fortalecemos las líneas de defensa, que es todo lo que tiene que ver con calidad y seguridad del paciente, si realmente tomamos cada punto de los estándares del Consejo de Salubridad General para la certificación de hospitales, no solo porque nos vayamos a certificar, sino que adoptemos realmente una cultura de calidad y seguridad para el paciente en cada una de las instituciones de nuestro país, la situación será muy diferente. Me encantaría trabajar con ustedes con estas guías para que podamos publicarlas y tal vez dentro de un año estas fechas estemos, ¿por qué no?, teniendo una reunión exclusiva con el lanzamiento de estas guías, ¿verdad? Bueno, pues sin mayor preámbulo que lo que ya he dicho, me han pedido compartir esta presentación, que igual la he podido compartir en Tepic, Nayarit, ya en octubre y después para Colima, y si es necesario hacerlo para cada uno de los estados donde se encuentre algún capítulo de la federación, yo encantada de trabajar con ustedes y de compartir lo que pues he podido aprender a lo largo de todos estos años de mi desarrollo profesional en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Preocupa mucho la alta biocarga y también la baja biocarga, yo diría, y la estandarización de los procesos de limpieza y desinfección que se llevan a cabo en el quirófano, pero también en el área de recuperación, también fuera del quirófano. El tema hoy es para el quirófano. Bueno, siempre me gusta reflexionar algo respecto a la historia, porque pues si conocemos bien la historia, podemos entonces no repetirla o aprender de lo que hemos vivido. Y en estas viñetas que ustedes ven, que bueno, sin duda alguna tendrán la oportunidad de leer más a detalle en la imagen, se ejemplifica, bueno, es Lister, que pues él pensando en reducir el riesgo de infección del sitio quirúrgico en sus procedimientos, diseñó este aparato que ustedes ven aquí y pues en este colocaba ácido carbólico para que se esparciera en el procedimiento. Hoy, bueno, en ocasiones queremos hacer una alta sanitización de los quirófanos. Créanme que a veces hay cosas de emergencia donde se tienen que hacer fuera de un ambiente quirúrgico, pero si se cuidan los pequeños detalles, podemos bajar el riesgo de una infección. Eso es lo que tenemos que aprender de esto. Y aquí, bueno, por razones del tiempo, no voy a hacer tanto detalle en cada aspecto de la historia, de cómo fue el desarrollo de cada uno de los, bueno, los procedimientos quirúrgicos. En 1867 se sabe, se empieza o se reconoce el método de listerización, justo en honor a Lister, ¿no? No se sabía mucho respecto a la presencia de vida microbiana. De hecho, cuando el doctor Semmelweis, quien nosotros consideramos como pues el iniciador, el padre de la prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud, tampoco él sabía que había presencia de vida microbiana. Esto se sabe años más tarde con Louis Pasteur. El doctor Semmelweis, todo, pues si recuerdo rápidamente, él pues justo a través de la observación se dio cuenta que en el hospital donde él trabajaba, en una de las salas del hospital, todavía existe ese hospital, las mujeres que habían dado a luz morían, no se sabía por qué, se le llamaba fiebre puerperal. Años más tarde se reconoció la presencia de Streptococcus pyogenes y él decía, hay vida
Ahí algo está pasando que las mujeres, después de que los estudiantes de medicina realizan una revisión de un cadáver pues una mujer que ha muerto por de estas características, después no se lavan las manos, van y tocan a otras mujeres que están pues en proceso para un parto y pues se contagian, ¿no? Eso es brevemente lo que puedo decir desde el doctor Semenbay. Su historia es muy interesante, no es del todo hermosa porque pues él muere, se sabe que en un hospital psiquiátrico y que además se contagia. En este aspecto de reconocer los riesgos de infecciones, pues está también que su amigo, el profesor Koleshka, se corta con un escalpelo que estaba contaminado con materia orgánica de un cadáver de una paciente que había muerto por fiebre puerperal. Él también se contagia de lo mismo. Se reconoce entonces el riesgo de infección en el trabajador de la salud y en los pacientes, y en este caso en las mujeres, ¿no? Es entonces cuando surge la era del higienismo, ¿no? Y se sabe que hay todo un boom relacionado a que los quirófanos se limpiaran, se lavaran, casi se esterilizaban. Yo recuerdo por ahí de los 80s, cuando tuve la oportunidad de estar pues un par de años en el quirófano, teníamos que no solo lavar las salas con agua y jabón, sino además alcoholarlas y terminamos un poco intoxicadas de tanto alcohol que se aplicaba en las salas. Seguramente a algunos de ustedes les tocó y yo creo que hoy por hoy en algunos quirófanos se piensa que si una pared está contaminada, se va a infectar la herida de un paciente y no es así. Cierto es que el quirófano tiene que estar limpio, tiene que estar desinfectado, no podemos esterilizarlo, pero no quiere decir que eso tenga que ver con la presencia o el desarrollo de una infección. Surgió en estos años el concepto de sala séptica y que todavía en muchos hospitales se le llama así, sala séptica, bueno, se dice que pues tenía que haber una correcta asepsia y antisepsia del sitio quirúrgico encaminado a reducir el riesgo de infección, pero se fueron al extremo en esta era del higienismo, pensando que con eso no iba a haber infecciones. Recordando que hay presencia de vida microbiana, ustedes ven aquí diferentes microorganismos que han inoculado en estos agares con diferentes tipos de bacterias. No son agares que estén pintados, sino las bacterias pues convirtieron ese agar en ese color. Fue un ensayo, una práctica que desarrolló mi hija en la escuela y pues vean el resultado. Ahora observen ustedes, este video no tiene ningún sonido, solo vean cómo puede ser el crecimiento microbiológico. Yo descargué esto de este video de la red. El crédito a quien lo haya subido, no tenía autoría, solo quiero pues reconocerlo porque es muy interesante. Y vean cómo en poquitos segundos todo el crecimiento bacteriano que hay que podemos tener. Los microorganismos, las bacterias tienen un crecimiento exponencial. Si tengo 2, al minuto tengo 2 por 2, 4, 4 por 4, 16 y así sucesivamente. Entonces, poder eliminar la presencia de vida microbiana en el quirófano, en techos, pisos, paredes, mesas, el carro de anestesio, la máquina de anestesio, no va a ser posible, pero sí tenemos que tener procesos estandarizados para poder eliminar la mayor cantidad posible de vida microbiana. Ustedes observen en la parte superior de la diapositiva, es un gram negativo que pinta de ese color, se ve como rojo, en realidad es como rosa, púrpura,
y es como pinta la E. coli en su crecimiento. Se dice, los que se dedican al cultivo de microorganismos, dicen si fueran fluorescentes no necesitaríamos luz porque estaría iluminada toda una habitación. Tienen estas características, las bacterias viven de los recursos que hay, pues en donde haya presencia de materia orgánica, entonces se llama rezagos, tienen su replicación exponencial, dice que tienen confluencia, llena todo el agar, que es lo que ustedes vieron en las primeras placas. Aquí está muy con una dispersión bien con el asa, entonces por eso se ve así el crecimiento. Hay también esta característica que es estacionaria, solo cuando hay recursos. Quiere decir que si yo lavo bien con agua y jabón y desinfecto, voy a eliminar la presencia de materia orgánica, pero si hay restos de orina, de heces, de sangre, puede haber crecimiento de vida microbiana, ¿no? Declinación, se van muriendo y algunas se comen entre ellas, es lo que refiere la microbiología en el Murray, que es uno de los libros importantes de microbiología. Solo quedan las más fuertes y son las que forman esporas, y hay muchos tipos de microorganismos que forman esporas. Ustedes ven aquí en esta imagen, en imagen microscópica, cómo se hace pues se envuelven en una capa dura para hacerse resistentes, se deshidrata para hacer muchas capas y que éstas se protejan y puedan vivir en un estado de latencia. Pueden sobrevivir ahí años enteros, y hace años yo conocí un hospital ya muy antiguo en Mazatlán, estaba ya abandonado. Imagínense, igual y ahí había esporas ahí conservadas. Si algún espacio no se limpia y desinfecta, seguramente ahí crecen, ¿no? La espora contiene la copia completa del cromosoma bacteriano. Posee una membrana interna, 2 capas de péptido glucano, así se llama, y una capa proteica semejante a la queratina externa, lo que le hace ser muy dura. Entonces, aquí tomemos en cuenta bien este concepto para decir que si logro con el desinfectante, no todos los desinfectantes rompen con una espora o la eliminan, y los métodos de esterilización sí, siempre y cuando pues se lleve a cabo todo el proceso de esterilización, y en ese caso pues tenemos los indicadores biológicos que justo contienen este tipo de esporas para validar su proceso. Pueden vivir siglos enteros, se dificulta la descontaminación convencional y las condiciones del esterilizador si no se cumple con el proceso. Ahora se ha dicho con todo este cambio climático que tenemos, como los virus, y ahora, ¿por qué tantos virus? Pues tiene que ver un poco con esto, ¿no? Lo que dicen los expertos en cambio climático. Les dejo estas definiciones, está pues la presentación, la van a tener ustedes en el portal, y pues son de definiciones como colonización, presencia de bacterias sin causar enfermedad. Es decir, yo tomo un cultivo en la garganta y hay crecimiento de estafilococo y no me pasa nada, ni siquiera me duele la garganta, ¿no? Pero estoy colonizada. O las narinas, que es una de las medidas que se toman para prevenir, entre otros aspectos, infecciones relacionadas a prótesis de cadera y de rodilla. Está dentro del protocolo tomar un exudado nasal para las cirugías de cardio también. Entonces puede haber que haya presencia de estafilococo, pero no le causa nada al paciente, y entonces está ahí presente y hay que llevar a cabo un protocolo de descontaminación. Infección, si hay presencia de microorganismos que son capaces de causar alguna alteración en el organismo. Regreso a otro ejemplo de colonización, bacteriuria asintomática en personas que viven con diabetes. Se les toma un urocultivo y hay crecimiento de enterobacterias y la persona está como si nada. Y resulta que se espanta,
la médica o médico tratante y le dan antibióticos, y eso solo genera resistencia y resistencia y resistencia. Mucho ojo con esto, con el consumo de antibióticos, más ahora que estamos viendo presencia de infecciones de vías respiratorias como COVID, que pues llegó para quedarse, como ahorita influenza, porque hemos dejado ya en algunos lados, se ha dejado el tapabocas y andamos así como un poco más relajados, y pues la gente se está enfermando, y además hay una población que no se ha vacunado, y me refiero a trabajadores de la salud, que es un compromiso muy, muy importante, un compromiso moral por mi salud, la salud de mis familiares, la salud de los pacientes, vacunarnos. Por favor, vacunémonos contra influenza. Bueno, quienes faltan, ¿verdad? Ya la campaña empezó desde hace 2 meses. Desinfección, esa es la definición de desinfección, no tiene que ver nada con esterilización. Biocarga microbiana, tanto que se ha comentado o que se ha pedido este título, pues es un número y tipo de microorganismos viables y presentes en un elemento determinado. Quiere decir como viable que puede sobrevivir, a eso se refiere. Y pues puede convertirse ahí en una biocarga, de ahí que se estandaricen bien los procesos. Bueno, rápidamente, revisemos qué hay de contenido en esta diapositiva. Las fuentes de contaminación. Pensamos que el inodoro es una contaminación alta y en realidad no, es una contaminación baja. Perdón que no puse aquí la referencia bibliográfica, esto se publicó en unas guías ya de hace como varios años por el doctor Richard Wenzel y colaboradores, el doctor Samuel Ponce de León, y se dice que el inodoro no representa una gran contaminación, al revés, es baja. En cambio, plantas y flores sí sustentan contaminación. En esta época hay mucha presencia de flores, nochebuenas, por ejemplo, que nos encantan y que pues sí queremos pues este espíritu navideño, y sobre todo con esta pandemia tan larga, pero aguas, no podemos tener plantas en áreas de atención a pacientes. Ropa sucia, bueno, pues puede haber cierta presencia de microorganismos cuando hay proyectos de construcción, infecciones micóticas se llama, si hay ductos sucios, las superficies de alto toque, como ustedes ven aquí en la imagen, lo que se está limpiando pues es una superficie de alto toque, y se tiene que estar desinfectando y desinfectando todo el tiempo. De hecho, las guías del CDC mencionan la limpieza y desinfección del quirófano es al inicio y al final de todos los procedimientos quirúrgicos a conciencia, o sea, agua, jabón, cloro con triple balde, y entre cada procedimiento quirúrgico sí se acepta tener solamente procedimiento de desinfección, a menos que se requiera, entonces se hace con la técnica del triple balde. Todo esto, desde luego, va encaminado a prevenir infecciones del sitio quirúrgico, pero no hay que confundirnos. Sí es importante contar con procesos estandarizados de limpieza y desinfección. Sin embargo, lo importante son otros procesos que tenemos que cuidar, como lo que ustedes ven aquí, el manejo del equipo estéril. Para que yo use un equipo estéril, porque así debe de ser en un procedimiento quirúrgico que es estéril, en una punción, en una colocación de un catéter epidural, en una anestesia raquimedular, debo de usar un equipo estéril. Todo el equipo debe ser estéril y el equipo debe ser de un solo uso en el caso de que se use agujas o el catéter epidural. De ninguna manera debemos aceptar la reutilización de insumos de un solo uso, ni de desinfección. Da para un tema exclusivo de desinfectantes, de manejo de desinfectantes en el quirófano, porque pues solamente se justifican para desinfectar las hojas del laringoscopio y desinfectar las superficies. Si se va a realizar un procedimiento quirúrgico, todo tiene que ser estéril.
Si se cayó la tijera preferida del doctor de la Rosa, no la puedo levantar, lavar y sumergirla a un desinfectante. Eso no es válido. Ni modo, doctor, la tengo que esterilizar. Tampoco se justifican los ciclos flash, que de hecho no son tan flash. El método más rápido pudiera ser plasma, que se acepta, y pues sí, va a tardar en promedio 1 hora. Entonces, mucho ojo con eso. Son compromisos para quienes se encuentran en el quirófano, cuidar que lo que se use en la persona que va a ser intervenida quirúrgicamente esté estéril. Desde luego, cuando se lava el instrumental, se tiene que validar la limpieza y se tiene que verificar que el instrumental esté en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque si está la pinza toda chata, ya no tiene tijera, perdón, filo, la tijera, pues vamos a estar dañando el tejido y además la limpieza no va a ser la misma y la esterilización tampoco se va a llevar a cabo. Y bueno, el resto de las medidas que ustedes ven aquí. El objetivo entonces de limpiar las áreas quirúrgicas es de estandarizar. Como ven ustedes aquí dices, reducir al mínimo, porque no lo vamos a poder lograr al 100%, el número de bacterias que se transmiten por diferentes vías. Contacto directo, contacto indirecto, gotas o aerosoles. Contacto directo tiene que ver con mis manos tocan directamente. Si yo toco todo con los guantes, no me lavo las manos, no las desinfecto, estoy contaminando. Y créanme que aquí viene todo un tema relacionado a precauciones estándar y a precauciones basadas en la transmisión. Tenemos que tener mucho ojo, mucho cuidado en el quirófano para estar desinfectando constantemente las superficies de alto toque. Puede hacerse con toallas con hipoclorito de sodio o con toallas de peróxido activado, por ejemplo, porque son superficies que estoy tocando frecuentemente. Y mucho ojo con la prevención de infecciones para el grupo de anestesiología, que es, en general ellos realizan su actividad sin ningún tipo de apoyo, con poco apoyo, y pues en muchas ocasiones puede pues haber riesgo de contaminación. De ahí que tengamos que tener el cuidado. La limpieza de todas las superficies se hace de forma horizontal, así como la desinfección, con la técnica del triple balde. Esta información que les estoy diciendo viene en el manual, en la guía de paquetes preventivos. Ya está en el portal de la federación. Si no lo tienen, con gusto me dicen, por favor, Bruno, para que se los reenvíen. Ahora, se sigue manejando este concepto obsoleto de sala contaminada. Yo espero que quien me esté escuchando ya no manejen este concepto. Si aún lo hacen, mañana lleguen y cámbienlo. Si hay personas que son del área operativa aquí, no hay jefas, jefes, lleguen mañana y digan, jefa, jefe, está aquí la presentación, por favor, escúchela. Ya tenemos que quitar el manejo de la sala contaminada. Eso ya no existe. El que cerremos las salas, el que el personal se cambie en el quirófano, eso es cosa del pasado. Y bueno, quise dejar un poco ahí como recordatorio lo que se hacía antes porque se le llamaba caso séptico. Yo espero que no se haga, pero pues se catalogaba como un paciente con hepatitis, gangrena gaseosa, tétanos, una persona que vive con VIH, pues todavía se le decía así, no, pues es que es infectocontagioso y es una sala contaminada. Entonces, no debemos manejarlo como sala contaminada cuando entren este tipo de pacientes. El concepto surgió por ahí de los 70s, un poquito ahí en paralelo con la era del higienismo, y realmente pues se enfocó a reducir el riesgo de contaminación, porque se decía, si entra un paciente con gangrena gaseosa, todo se va a contaminar y al siguiente paciente se le puede infectar la herida. Y no es así. Este concepto debe de quedar en los libros. Ya en nuestro hacer diario,
no debemos de llevarlo a cabo. Es realmente una pérdida de tiempo que lo hagamos y le quitamos tiempo quirúrgico a otro paciente. Cierto es que los procedimientos en el quirófano se deben de enfocar a acciones basadas en evidencia científica. Por ejemplo, limitar el número de asistentes al mínimo necesario. Si en sus hospitales se hacen trasplantes, sé que en San Luis ya empezaban a hacer algunos, en Guadalajara tal vez están familiarizados. Bueno, el número de personas en un trasplante hepático, no saben, no caben en la sala. Se tiene que limitar el número de asistentes en la sala y normalmente no se hace. En un procedimiento ultralimpio como es la colocación de una prótesis de cadera y de rodilla, se tiene que limitar máximo 10. Nosotros solo permitimos a 10 personas. Nosotros como personal de control de infecciones entramos y contamos. Y si hay 11, le decimos, se tiene que salir. Vean, escojan quién se sale. Se sale epidemiología, nos dicen o no, epidemiología se queda. Vean quién se puede salir. Y se tiene que salir alguien. A quien elige el grupo de ortopedia. ¿Para qué? Para reducir al mínimo la presencia de el número, que no excede el número de asistentes en el procedimiento quirúrgico. Mantener las puertas cerradas, se tiene que entregar el material solo por una ventanilla, elegir cuál sea el mejor bloqueo y repito ahorita con este punto delicado, que bueno, sabemos que hay toda una investigación y hay todo un esfuerzo en Durango. Y bueno, si esto que menciono es única y exclusivamente para fines académicos, para que nosotros revisemos bien nuestros procedimientos y bueno, cuidemos que tengamos todas las barreras de seguridad en la atención de los pacientes y de seguro, desde luego, la manipulación de la vía aérea, ¿no? Que se haga con todas las medidas posibles. Bueno, he comentado ya en aspectos relacionados a por qué se manejaba esta famosa sala contaminada. Me dicen, ¿cómo le hago para que ya no lo llevemos a cabo? ¿Cómo nos protegemos entonces? Bueno, aplicando las precauciones estándar y las precauciones basadas en la transmisión. No existe ya el aislamiento protector. Repito, precauciones estándar y precauciones basadas en la transmisión. Todo lo que ustedes ven aquí ya no lo debemos de llevar a cabo. Lo que es limpiar el instrumental en el quirófano, eso ya no debe de ser. Ni cambiarnos en el quirófano y en un rinconcito, tampoco lo tenemos que hacer. Todo esto son recomendaciones del pasado, que se cerraba la sala, se programaba los pacientes que decían infectocontagiosos al final del día. Bueno, se puede, por optimizar el tiempo, que un paciente que se conoce con clostridioides entre en el último turno. ¿Para qué? Para que la limpieza de la sala se haga con toda la supervisión posible y detalladamente. Sí se puede dejar para el final, pero no porque sea la regla, ¿verdad? También puede entrar al principio. Hay hospitales privados que tienen toda una cuadrilla de personas para limpiar el quirófano y muchas veces se tiene que pensar que el personal que hace la limpieza no tengamos solo uno ni dos personas, se tiene que tener por lo menos 2 personas para un quirófano cada que se va a limpiar. No quiero decir que tengamos a 20 personas para la limpieza de ninguna manera, pero sí se desocupa un quirófano, por lo menos 2 personas que limpien esta sala. Retirar, dejar salas independientes para casos sépticos tampoco funciona. Retirar batas, gorros, mascarillas, los cubrecalzados, guantes, nada de esto funciona, ni los guantes que se retiren en la sala tampoco, que se use la sala después de 24 horas tampoco, que se fumigue con vapores con cloro de benzalconio menos, que se cierren las salas porque son sépticas tampoco, que se tomen cultivos menos y el uso de cubrezapatos. Los usamos por la norma de infraestructura mínima. Realmente lo que tendríamos que hacer es usar calzado exclusivo para el quirófano.
uso de tapetes pegajosos no funciona para prevenir infecciones. Ha avanzado tanto la enfermería perioperatoria, bueno, antes se llamaba quirúrgica, ahora se le cambió el nombre. Vean, antes era una actividad pasiva, poco a poco fue evolucionando a una actividad muy, muy activa y considero que estos foros deben de servir para realmente tener un cambio. Cuando termine de dar la presentación, cada uno de ustedes va a ser una y uno de ustedes será diferentes porque podrán llegar a sus hospitales a transformar sus ambientes. En el contexto de COVID, pues ahora aprendemos cosas diferentes. Hemos aprendido que el paciente que entra a una cirugía, si es cirugía que en ese momento se sabe de urgencia y tiene COVID, se tiene que operar, no se puede cancelar la cirugía y todo el personal se protege. Se invade la vía aérea, se usa un respirador N95 y precauciones de contacto. Aprendimos también que se tiene que realizar un hisopado para PCR al paciente que entra a un procedimiento quirúrgico y no solamente a ese, sino a otros más. Son las nuevas acciones que se han tomado en este contexto COVID y las medidas tienen que estar sustentadas en evidencia científica. A veces hay hospitales donde se dice el personal se quita los aretes. Bueno, puede ser una gran medida porque si tengo unos aretes, aunque sean pequeños, pero me acomodo, no sé, alguien se acomoda el gorro y bota por ahí el arete, pues no quiero pensar lo que puede pasar. Digo, si de repente se le cae el tornillo a la lámpara y el tornillo, no sé, es un contexto aquí, un escenario un poco dramático que pudiera ocurrir si no hay un mantenimiento, se cae el tornillo y entonces el tornillo cae al campo quirúrgico. Ojalá y nunca pase, ¿verdad? En esta limpieza y desinfección de superficies, perdón, esta estandarización de limpieza y desinfección ya he mencionado mucho al respecto. El capacitar al personal que hace esta actividad sobre el uso de la técnica de triple balde. ¿Qué quiere decir con esto? Perdón. Lo siento, hablé mucho todo el día y se me secó un poquito la garganta. Además, ahora pues no hay mucha humedad, ¿no? El uso de la técnica de triple balde consiste en preparar una cubeta con agua y jabón, no una cantidad grande, digamos máximo 1 litro, una cubeta con agua limpia y una cubeta con agua y con hipoclorito de sodio, a una concentración que puede ir, en promedio puede quedar a 1000 partes por millón o a 1500 partes por millón, a menos de que sea un hospital donde haya clostridioides, entonces sí tendríamos que aumentar la concentración. Si tenemos presencia de microorganismos multidrogoresistentes, donde tenemos que aumentar la cantidad, la concentración de cloro. En el caso de monkeypox, que se empieza a ver, no es necesario utilizar una alta concentración. Tampoco es necesario considerarlo como sala séptica. Mucho ojo con esto. Y desde luego, la evidencia que hay de esta contaminación ambiental, pues ya la he mencionado. Esta es una imagen, doy el crédito a una plática del CDC, donde yo descargué esta diapositiva. En cruces fluorescentes ustedes observan todos los sitios de alto toque, los sitios que potencialmente podemos contaminar. Es una unidad de cuidados intensivos. En el quirófano, pues es muy semejante, todas las superficies de alto toque. No usemos guantes para todo, solamente cuando vayamos a tener contacto con sangre, líquidos corporales o secreciones. Fuera de ello, tenemos que estar propiciando el apego a higiene de manos. Ayer
lo comentaba un anestesiólogo, el apego y higiene de manos en el grupo de anestesiología es muy, muy bajo. Yo les invito a que se evalúe el apego y higiene de manos en todo el grupo de cirugía. ¿Para qué? Pues para que se trabaje y se mejore este apego. Ya he hablado acerca del uso de las precauciones basadas en la transmisión y el uso de las precauciones estándar. En este contexto, pues está toda esta guía que se publica en el 2020 acerca de prevención y control de infecciones en este contexto de COVID. Está libre, lo pueden descargar en la página de la OMS y OPS. Está muy, muy interesante y viene parte de lo que yo les he mencionado acerca de cómo protegernos y cómo limpiar los quirófanos. Estas son las precauciones estándar, están en la página del instituto donde trabajo, en la parte de subdirección de epidemiología, ustedes pueden consultarlo. Y bueno, no olvidar si ustedes adoptan todo esto, de hecho aquí las estamos actualizando ya, faltan 2 puntos y contienen todas estas medidas que tenemos que implementar en el quirófano. Estas precauciones estándar han tenido una evolución a lo largo de todos estos años, desde 1985, en el 87, en el 85 se llamaban precauciones universales, luego se convierten en precauciones como aislamiento de sustancias corporales y a la fecha, desde 1996, se conocen así, precauciones estándar y precauciones basadas en la transmisión. Probablemente cambien ya el año que viene por todo el contexto de COVID, seguramente vamos a tener algo diferente y bueno, se aplica en todos los pacientes, ya lo he mencionado y aquí de lo que se trata es que sí, las áreas de prevención y control de infecciones, seamos líderes en el manejo de todas estas recomendaciones y que estemos capacitando todo el tiempo al grupo a las áreas, diferentes áreas del hospital. Ustedes como áreas especializadas, áreas críticas como es el quirófano, pues qué bueno que se están capacitando para que vayan y transformen a su grupo. En cuanto al equipo de protección personal, porque nos preocupa y decimos, es una sala contaminada, ¿cómo me protejo? Precauciones estándar y precauciones basadas en la transmisión. No desinfección de guantes, no se vale desinfectar los guantes o ponerme 2 pares de guantes y estármelos retirando. Para anestesiología sí se aceptan doble par de guantes cuando se intuba, para que cuando se retira ya la hoja del laringoscopio, se envuelva en un guante la hoja de laringoscopio. Desde luego, pues es todo un tema muy amplio, tema para otra ocasión, la evaluación de riesgo como trabajadores de la salud y lo que tendríamos que hacer en caso de sufrir algún accidente. Ya he mencionado muchos aspectos en torno a la higiene de manos. No es solamente en las áreas de hospitalización, es también para las áreas críticas como lo es el quirófano. Tenemos que poner por lo menos a 1,5 metros, 2 metros de distancia, dispensadores de alcohol con soluciones alcoholadas, mejor dicho. El quirófano no solamente existe lavado de manos quirúrgico, no, también existe lavado de manos, pues común, como lo conocemos, higiene de manos. Debemos de promoverlo con agua y jabón antiséptico porque es un espacio crítico y también lo podemos hacer con soluciones base alcohol. Desde luego, ¿no? Ya he mencionado acerca del uso de guantes. Mucho ojo con esto, porque en ocasiones solo se usa una pinza de traslado, donde la pinza está con un desinfectante superado, que esa pinza puede estar con el líquido contaminado, y abrimos los campos quirúrgicos que son estériles, o abrimos las gasas. Ya no podemos usar la pinza de traslado. Esa pinza de traslado dejémosla para la vitrina del museo y usemos guantes cuando realmente los tenemos que utilizar. No se vale la desinfección de los guantes,
Ya no, por favor, se hizo al principio de la pandemia, ya no lo tenemos que hacer. Yo sé que hay hospitales donde todavía se usan doble par de guantes como medida de protección. No más, por favor. En cuanto al uso de la bata, pues tampoco podemos usar bata para todo. Si hay un paciente que tiene clostridioides y que entra al quirófano, tengo que tener precauciones de contacto plus. Este tema de las precauciones lleva por lo menos 1:30, 2 horas para revisarlo a detalle. Entonces, mucho ojo con el uso de la bata, mucho ojo con las precauciones, la prevención de punzocortantes, de exposición a punzocortantes. Si alguien sufre un accidente, tiene que tomar acciones y reportarlo. ¿Por qué? Porque tenemos riesgos los trabajadores de la salud. Ahorita que estamos observando enfermedades de vías respiratorias, tenemos que seguir con las mismas recomendaciones, no acudir si estamos enfermos, acudir a revisión, no entrar al quirófano. ¿Para qué? Pues para evitar transmisión de infecciones. Y el uso del cubrebocas sigue siendo una responsabilidad social, sigue siendo obligatorio para hospitales, eso es importante. Y bueno, ya sabemos todo lo que hay en torno a esto. Estas son nuestras etiquetas de precauciones de vía aérea. Hay unas guías nacionales, las encuentran en la página de la Secretaría de Salud, y desde luego conocer cuáles son los procedimientos que generan aerosoles para que tengamos cuidado al respecto. Medidas exclusivas en cuanto a viruela símica. También ya hay guías, y pues mucho ojo con esto porque pues no estamos exentos de que entre un paciente con viruela símica al quirófano y otro tipo de pacientes. Estas son nuestras otras 2 etiquetas, y desde luego incluye como parte de la limpieza y desinfección las precauciones estándar, incluye este aspecto. Todo equipo que se comparta en el quirófano tiene que ser, y se tiene que limpiar y se tiene que desinfectar. Vean si usamos oxímetro, glucómetro, ya decía, las superficies de alto toque, todo lo que use el estetoscopio, el carro del anestesiólogo, carro de medicamentos tiene que desinfectarse. ¿Para qué? Para manejarlo de una forma segura, y desde luego el traslado de la ropa también tiene que hacerse con todas estas recomendaciones, desde luego la eliminación de los desechos. Y bueno, finalmente las conclusiones: el manejo de la sala séptica no existe. La estandarización de los procesos de limpieza y desinfección van de la mano con las precauciones estándar y precauciones basadas en la transmisión. Eso es muy, muy importante que se tenga en cuenta. La prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud siempre debe estar presente, incluyendo el quirófano. Si el personal del área de prevención y control de infecciones no entra al quirófano, díganle que tiene que vigilar el quirófano también. El equipo de protección personal se basa en las precauciones estándar, y desde luego la higiene de manos no es higiene de guantes. Por su atención, muchas gracias. Una disculpa si me pasé un poco del tiempo. Es un tema muy, muy largo. Espero que haya algunos minutos para preguntas. Esos son mis correos electrónicos para que me puedan contactar. Y bueno, quise dejarles esta imagen. Dice: cálmese, señor, todo va bien. En cuanto redactemos el manual de calidad y nos pongamos de acuerdo en los procedimientos, lo operamos. Le doy el crédito a nuestro ex jefe de residentes de cirugía, quien en una plática nos compartió esta imagen. Muchísimas gracias por su atención. Muchas Adelante. gracias, maestra. Por ahí tenemos algunas preguntas que nos estuvieron haciendo. Lo del paquete de guías creo que ya lo compartió, la imagen que estuvo por ahí. Ojalá que la hayan visto. Por aquí preguntaban, ¿en qué normas se puede apoyar para retirar la sala contaminada? Bueno, ya lo mencionaba, en
Internacionalmente, las guías del CDC para prevención de infecciones de sitio quirúrgico dice claramente, no existe el manejo de sala contaminada. En la norma 045, como norma nacional, aunque ahorita está en revisión, la que está es vigente, aunque tiene ya pues más de 10 años, todavía podemos utilizarla. Tal vez algunos de ustedes tienen ahí el manual de prevención y control de infecciones que publicamos con el doctor Alejandro Macías. Ahí lo mencionamos. Ahorita no tenemos un nuevo manual, esperemos que el año que viene lo tengamos. No sé si la federación publica fascículos o guías. Creo que es una buena oportunidad para que trabajemos en conjunto elaborando un fascículo solamente que hable de sala séptica. Creo que sería muy bueno. Voy a tratar de coordinarlo. Si ustedes me contactan y nos ponemos de acuerdo con la presidenta de la federación, creo que si aporta cada quien alguna idea de cada uno de los estados, podemos sacar una guía. No sé si haya presupuesto para la publicación. Creo que si nos unimos podemos trabajar en ello y hacer algo electrónico. Yo puedo verlo con el doctor, con mi jefe, con el doctor Alejandro Macías para contar con algo a nivel nacional. Creo que ahorita se va a trabajar algo en guías de anestesio y pues sería bueno contar con guías ya de como lo que se tiene en las enfermedades de Estados Unidos, las guías de la AORN. Eso debería de tenerse pues por parte de ustedes y yo encantada de trabajarlo. Muchísimas gracias, Lucy. Me preguntan ahí por acá, ¿cómo romper los paradigmas de la sala contaminada? Creo que esa es una pregunta que nos hacemos la mayoría, que estamos operativos. Es muy difícil empezar a quitarlo, la sala séptica, porque generalmente todo el equipo quirúrgico sala contaminada, saca las cosas, que te pongan esto, que te pongan aquello, o sea, es muy difícil. ¿Cómo podemos empezar a evolucionar en Claro, ese sentido? A creo que, quitarlo. claro, creo que podríamos generar evidencia. Si ustedes, bueno, que me han dicho que tiene un capítulo en cada estado, si aplicamos una encuesta muy sencilla, ahora pues se hace de forma electrónica, esta encuesta pues la podemos, se elabora muy rápidamente. Espero tener algo de tiempo ahora en las próximas vacaciones, que generáramos una encuesta. Lo hicimos hace tiempo por el uso de antisépticos y desinfectantes. Entonces, denme oportunidad de checarlo con mi compañera Alma Rosa. Elaboraremos una encuesta. Si nos apoyan ustedes en aplicarla, Claro que sí. esto se va alimentando de forma electrónica y con eso yo genero la evidencia con el Comando Operativo de Prevención de Infecciones a nivel nacional que está encabezado por la doctora Alexe de la Torre, y se puede sacar una guía práctica como la que yo mostré, donde ya tengamos esa guía por parte de Secretaría de Salud, donde diga no más sala séptica, o por lo menos Exacto. una instrucción. Con una instrucción sería de mucha ayuda. Entonces, pues lo dejamos ahí anotado para que pues me estén diciendo, Marta, ¿qué pasó? Marta, ¿qué Sí, pasó? claro que sí. Hay que hacerlo, Hay ¿no? que hacerlo para irlo implementando, porque la verdad es un poquito difícil, no la mayoría se conectan para actualizarse, no la mayoría lee para estar actualizada. Entonces, hay que llegarles de alguna manera para poder ir eliminando lo que es la sala séptica, que tengan el conocimiento y sobre todo fundamentarlo, como dice con las guías, con los paquetes de guía, que haya bases suficientes para que lo puedan ir eliminando. Claro, por supuesto. Por ahí había otra pregunta que había sobre la pinza de traslado, que si Sí. ya se eliminó. ¿Qué se va a utilizar en su? No, es que miren, son igual paradigmas. La pinza de traslado, bueno, pues tuvo mucha utilidad y se colocaba cloro de benzalconio. A mí me tocó, ¿no? Y se abría para que no tocáramos los campos estériles al abrirlos, ¿no? Ahora pues ya no debemos usar campos de tela, ya es de un empaque diferente, grado médico. De hecho son charolas las que ya se está optando por tenerlas.
Entonces prácticamente la pinza se usaba para abrir de extremo a extremo el campo, ya no tenemos que usarlo porque se usan antisépticos o desinfectantes superados y luego está goteando y esa gota del desinfectante que puede estar contaminado cae en La un campo humedad. estéril y no combinar lo desinfectado con lo estéril. Entonces, Ujú. si yo abro mi paquete que va en papel grado médico, pues tengo mi técnica para abrirlo. No necesito utilizar una pinza. Lo que necesito es desinfectarme las manos, Exacto. lavármelas antes de tocar el equipo estéril. En la sala no hay lavabos adentro, pero pongamos dispensadores de alcohol gel para que el personal se esté desinfectando las manos. Así Ahora, es. una acción rápida para romper los paradigmas. Si ustedes hacen llegar invitación puntual por estado a las jefes de quirófano, con gusto, yo comparto esta información. Con gusto se hace un seminario para que pues vayamos rompiendo una reunión a lo mejor de preguntas y respuestas. No sé, tal vez convoque algún estado, la Ciudad de México, que entiendo que también hay capítulo, organizando un foro de discusión de manejo de sala séptica, donde participen personal de control de infecciones y personal de jefes del área de cirugía, y eso es una Así es. también de romperlo. También se puede hacer Claro con... que sí. ¿no? Ujú. Sí, es una excelente idea. Yo creo que empezar por los jefes, porque a veces son los más renuentes a romper estos paradigmas. Por supuesto, por supuesto. Por ahí hay otra pregunta. Dice que la Secretaría de Salud en las cédulas de acreditación de primer nivel aún piden la pinza de traslado. Bueno, hagan la observación y se la hacemos llegar a la doctora Leche de la Torre. Esa cédula yo no la tengo a la mano. Si me la hacen llegar, yo se la comparto a ella directamente y le digo, o sea, esto ya no procede, lo de acreditación parte de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. Entonces, se la puedo hacer llegar a la doctora Leche para que se quite la pinza de traslado, porque además, o sea, no se le puede poner un desinfectante de alto nivel porque al sumergir esta pinza se va a dañar. A pesar Así de es. que sea de acero inoxidable, se puede dañar. Entonces, lo que se coloca es jabón quirúrgico o cloro de benzalconio. Generalmente se le coloca alguno de estos productos de antisépticos o desinfectantes superados donde fácilmente se pueden contaminar. Se convierte en un fomite. Cultiven ese desinfectante. Si no tienen manera de cultivarlo, mándenme alguna muestra y aquí vemos cómo se cultiva y verán lo que crece, si acaso se hace de esta forma, ¿no? Muy bien. Con respecto al instrumental utilizado, ¿qué proceso se sigue? Al instrumental utilizado, En cirugía o sea, tenemos por entendido que todos los procesos de limpieza y desinfección del instrumental, utilicemos jabón enzimático, utilicemos cloro, o lo que estemos utilizando en nuestros hospitales, pues se le debe dar el proceso igual que en cualquier otro procedimiento claro, quirúrgico. claro, No se debe de dar un doble proceso hasta el área de reprocesamiento. claro, exactamente, ni lavar ni desinfectar en la sala, cuando es que es una sala contaminada, no. Todo el instrumental, bueno, sabemos que hay estándares que recomiendan, por ejemplo, aplicar detergente en espuma para el prelavado y después sumergirlos en el detergente enzimático, enjuagarlos muy bien, revisarlos, validar la limpieza es importante, eso es muy, muy importante, y no desinfectarlos, sino esterilizarlos. ¿Por qué? Porque es instrumental que va a un sitio estéril, ¿no? Así es, ya se debe de realizar todo el proceso como tenemos el conocimiento de hacerlo. Claro, claro, claro. Ujú. Mm, Por aquí dice que también en esta cédula nos indican que debemos reesterilizar cada 7 días. ¿Es verdad? No, tampoco. Ojalá y inviten a Carlos Cabral, Ujú. que
o a Carlos o David de la MEXPE, que también participan luego con ustedes, para que revisen a detalle todos los procesos de esterilización. No se recomienda hacer eso de estar reesterilizando y volviendo a empacar, no. Tienen su vigencia siempre y cuando se mantenga de acuerdo a las recomendaciones, ¿no? O sea, que no haya humedad, que el ambiente, ¿no? O sea, todo donde se guarda los paquetes estériles. De acuerdo a en qué se procesa, en qué material se está empacando, la vida de aquel que se le está dando, son Así muchos factores. Sí, es. yo creo que ese tema lo veremos más adelante y sí, sería Sí, excelente que nos acompañara Carlos. sí. Pues muchos saludos, por ahí ya tiene muchos saludos y muchas felicitaciones de muchas personas. Bueno, creo que por ahí se nos terminó un poquito el tiempo. Por aquí Bruno nos va a estar diciendo desde dónde nos acompañaron. Marta, la verdad es un placer, muy interesante el tema. Creo que da para mucho, da para mucho. Ojalá se pudiera extender a muchos hospitales, a muchas áreas operativas donde todavía se siguen los mismos procesos de antaño y ahí creo que hay que hacer un cambio, hay que ir evolucionando. Claro, yo creo que vamos a organizar un diplomado el año que viene, un diplomado en prevención y control de infecciones justo con la federación. Esperemos que Excelente. lo llevemos a cabo y si no, pues vamos a ver si generamos cápsulas de prevención de infecciones a través del instituto donde trabajo. Muchas Ok, gracias nuevamente por estaremos su... al pendiente. Muchísimas gracias. Adelante, Bruno. Gracias, Bruno. Martita, pues gracias por compartir tus conocimientos tan interesantes y esperemos que pues el próximo año ya o sea, logremos estandarizar ya el manejo de los quirófanos. Sí, ojalá. Tenemos una asistencia de 100 asistentes, nos acompañaron de Tecamachalco, de Tepexpan, Estado de México, Veracruz, Guanajuato, Jalisco, Tlaxcala, Zacatecas, de aquí del estado de San Luis Potosí, Ciudad Valles, y también de Perú, que nos dicen que allá ya no usan la pinza de traslado. Ojalá también aquí en México ya la eliminemos. También nos acompañaron de Panamá. Y otra cosa, Martita, no sé si tengas inconveniente de que se quede guardada tu ponencia en nuestra página de YouTube, porque tenemos personal que está de segundo turno y que estaba interesado en la ponencia, pero no pudo por las labores que desempeñan ahorita en la tarde, pero quieren aprovechar verla y pues dejarla ahí guardada. Sí, claro. Y esperemos que no sea la última. Yo creo que vamos a seguir en contacto porque vamos a trabajar con la federación para lograr pues estandarizar Sí, este tema tan importante. por supuesto, claro. Y pues nuevamente por la Asociación Estatal Potosina de Enfermería Quirúrgica te agradece tu participación en esta ponencia y pues Lupita por ahí pues nos echaba porras que pues tú nos ibas a ahora sí que a darnos esta ponencia tan interesante. Gracias y pues a todos los asistentes, pues igual se les agradece su participación y esta es nuestra última ponencia de este año. Tenemos algunas otras labores ahora, aparte de las fiestas navideñas, tenemos trabajo todavía que realizar nosotros en la asociación y continuamos ya el próximo año, el 11, continuamos con nuestras ponencias y pues una feliz Navidad a todos, un abrazo, Martita, que te la pases muy bien y pues nos estamos viendo el próximo año. Claro que sí. Muchísimas gracias de verdad. Que tengan excelentes fiestas navideñas. Por favor, sigámonos cuidando mucho y otra vez gracias de verdad por la invitación. Yo encantada en lo que les pueda ayudar y la presentación me parece que ya quedó en el canal. Si no, pues la pueden tomar. Nada más una disculpa y uno que otro dedazo que a veces ocurre, pero bueno, si la información sustancial les es de utilidad, adelante. Sí. Muchísimas gracias, Martita, y igualmente a todos felices fiestas y nos estamos viendo el próximo año. Claro que Muchas sí. gracias a todos.